hoy y siempre. Amén. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a ir a su hermosa palabra. Amén. El que tenga su Biblia, tome su palabra, tome su Biblia. Y vamos a ir a la carta de Filipenses, el apóstol Pablo a Filipenses, capítulo 2, versículo del 5 al 10. Aleluya. Y glorifique su nombre, hermano. Glorifique su nombre porque su presencia está aquí, es fuerte, su presencia es palpable. Podemos disfrutar, amén, de lo que muchos no pueden, de los que muchos se pierden. Amén, pero este es nuestro deleite, habitar en su presencia. Es mejor habitar un día en su casa que 1000 fuera de ellos. Aleluya. Y todo esto tiene una recompensa, hermano. Así es que de gloria a nuestro Dios. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo del 5 al 10. Lo leemos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo el nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Aleluya, gloria sea su nombre. Y así oramos al Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por este día maravilloso, por esta tarde tan gloriosa. Gracias, oh Padre Santo, porque tú nos has rescatado a través de tu Hijo. Tú nos has redimido, Señor, y nos has dado tu espíritu de adopción, el cual nos hace hijos, nos hace aceptos como hijos, y podemos aclamar y decir: Abba, Padre, hermoso Padre, glorioso eres tú. Alabamos tu nombre, mi Señor, en esta tarde. Recibe toda gloria en los cielos, recibe toda la alabanza en los cielos, Señor. Aunque los 24 ancianos y los 4 seres vivientes te adoran y dicen: Santo, 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 también nosotros, Señor, esta iglesia, esa novia, ese pueblo redimido por gracia, también te da la gloria y te dice: gracias, mi Dios, gracias, Padre, gracias, Dios eterno, por tu Hijo Jesucristo, porque hemos creído en su nombre y hemos creído a su palabra, por lo cual también hoy podemos estar hoy delante de ti, porque por fe y por gracia somos salvos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Espíritu Santo, en esta hermosa tarde, Señor. Toca nuestro corazón a través de tu palabra. Quiero hablar tu palabra, Señor. Dame esa sabiduría, esa gracia, Señor, ese entendimiento, Señor. Pero que yo pueda hablar hoy, Señor, seas tú, Espíritu Santo. Que no sea mi boca nada más, que no sea mi mente, que no sea mi sentir, Señor, sino que sea tu palabra gloriosa y bendita, tu palabra que es poder para los que creen, Señor. Y te doy gracias, me pongo en tus manos, Espíritu Santo de Dios, para alabanza del Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Aleluya, aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, hermano. Estamos en la casa de Dios. Estamos en su presencia. Hermoso, hermanos, es sentir su presencia. Amén. Hermoso es disfrutar de lo que Dios prepara para cada uno de nosotros en esta tarde. Amén. Hemos alabado su nombre, hemos glorificado su nombre. Y hoy vamos a escuchar su palabra. Amén. No quiero ser muy extenso, pero sí quiero ser claro en la palabra que el Señor ha puesto en nosotros, o que ha depositado para el día de hoy, para sus hijos, que son ustedes. ¿Cuántos son hijos de Dios, hermanos? ¿Cuántos son pueblo de Dios? Todos, ¿verdad? Yo creo que todos somos hijos de Dios por fe y por gracia, porque hemos creído en Cristo Jesús. Y si hemos creído en Dios, si hemos creído en Cristo, en el Hijo de Dios, tenemos
salvación y vida eterna. Amén. Esa es la palabra que debemos de tener. Esa es la palabra que debemos de llevar, hermanos, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestro ser en todo tiempo. Que nunca se nos olvide que aunque el enemigo diga cualquier cosa allá afuera, que aunque el enemigo ponga trabas, pruebas, dificultades, el Señor ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Amén. Y el Señor me ponía esta palabra en mi corazón, hermano. Le voy a poner como título: haya este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Que haya entre nosotros este sentir. Amén. Vamos a hablar del sentir del Señor que hubo, que sintió, que pensó, que pudo entender, que tuvo esa actitud maravillosa. ¿Quién tuvo ese pensamiento? ¿Quién tuvo esa actitud? ¿Quién tuvo ese sentimiento glorioso? Dice la palabra, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando el apóstol Pablo, les está hablando a los filipenses, hermanos, y les está diciendo que lo que sintió Jesús también hay que sentirlo nosotros. Es un consejo, una palabra para el pueblo de Dios. No es para el mundo, es para sus hijos, para su pueblo, para los que hemos creído en Dios. ¿Cuántos hemos creído en Dios, hermanos? Amén. Todos hemos creído en Cristo Jesús. Entonces esta palabra es para cada uno de nosotros. Y cuando el Señor, o cuando la palabra dice haya este sentir, pues haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir también se puede entender como actitud o pensamiento o una forma de pensar. Entonces, si lo tomamos y lo juntamos, podemos entender que puede estarnos hablando el Señor como que haya pues esta actitud en cada uno de nosotros, haya esta forma de pensar en cada uno de nosotros. ¿Qué forma de pensar? La actitud de Cristo. ¿Cuántos conocen la actitud de Cristo? Es una actitud. Hoy vamos a hablar, hermanos, de una actitud del Señor, de la cual vamos a tocar el punto de la humildad, de la obediencia, de la voz de Dios. Que la obediencia, hermanos, hace que lo que pasemos se active, porque el Señor nos ha hablado una y otra vez. ¿Cuántas veces nos ha hablado el Señor? Muchas veces, ¿verdad? A través de su palabra, a través de profecías, nos ha declarado una palabra y vas a ver esto y va a pasar esto. ¿Cuándo pasa eso, hermanos? Cuando nosotros obedecemos. Cuando nosotros nos disponemos a hacer lo que se nos ha dicho. Y esto lo vamos a ver con la palabra, pero debemos de tener esta actitud que con Cristo. Entonces aquí podemos ver que el apóstol Pablo, hermanos, estaba entendiendo, estaba visualizando, se le había revelado el pensamiento de Cristo. Eso es maravilloso. Cuando yo miraba esta palabra, yo decía que haya ese sentir con Cristo. ¿Cuál sentir? El apóstol Pablo alcanzó a ver, o se le pudo revelar a través del Espíritu Santo, cómo estaba pensando Jesús, qué pensamiento, qué sentimiento estaba en el corazón de Cristo, cómo estaba pensando, qué pensamiento tenía. Aunque ya lo hemos leído, vamos a ir repasando un poco. Amén. Entonces cada uno debemos de tener esto, esta forma de pensar. Esta es la palabra para el día de hoy. Debemos de vivir, de pensar, de sentir y tener esos pensamientos que hubo en el Señor, en el Cordero de Dios. Porque eso, hermanos, nos va a llevar a una vida recta, a una vida plena, a una vida en confianza, y tu fe se va a afirmar cada vez más. Porque dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Todos sabemos que Él es Dios, ¿verdad? Todos sabemos que Él es el Hijo de Dios y que descendió desde el cielo, amén, para salvarte a ti y a mí. Y aquí podemos ver tres fases. Era Dios, dejó su reino, su cielo, el trono donde está sentado ahora, lo dejó para venir a esta tierra. Después de ahí, dice la palabra, ahí mismo,
que se despojó de sí mismo. O sea, que dejó su deidad de Dios para tomar una forma de siervo. ¿Sí? En otras versiones dice para forma de esclavo. Es decir, que se sujetaba al Señor, se sujetaba al Dios, a Dios Padre. Lo que el Padre decía de hacer esto, el Señor Jesucristo, como se hizo siervo, obedecía. Porque un siervo, cuando tú y yo buscamos un trabajo, ¿verdad? Cuando tú y yo decimos, oh, yo ya quiero trabajar, voy a buscar un trabajo para que pues mi economía esté bien, para que pueda yo comprarme lo que deseo, lo que busco, lo que me gusta, está bien, buscamos. Y cuando encontramos ese trabajo, le decimos a nuestro patrón, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto. No, ¿verdad? Cuando encontramos un trabajo, nos dicen, ¿sabes qué? El trabajo se trata de esto, vas a hacer esto, vas a hacer lo otro, se hace así y se hace así. No ponemos nuestras reglas. Entonces podemos ver y entender de que el Señor nos va a decir cómo trabajar, cómo se hace el trabajo, y tenemos que obedecer. ¿Quién no obedece en su trabajo? ¿O quién hace lo que quiere en su trabajo? Nadie. Esa forma tomó el Señor. Mas sin en cambio, su trabajo de él era el plan que tenía Dios con nosotros. Entonces, de Dios se bajó a siervo. De siervo dice la palabra que se hizo hombre. O sea, alguien que se vuelve siervo tiene autoridad. Su Señor le dice, ¿sabes qué? Te doy las llaves, solamente tú puedes entrar en esa puerta, solamente tú puedes abrir y cerrar, solamente tú puedes tocar ese lugar. Nadie más, te doy las llaves. O sea, se te da una autoridad como siervo. Y a Cristo se le dio una autoridad como siervo. Pero después de siervo, dice la palabra revelada al apóstol Pablo, dice que se tomó forma de hombre, se hizo hombre. Es decir, que se despojó de su deidad de Dios, se despojó de siervo, de tener autoridad, y se hizo hombre como tú y yo. Entonces vemos que el hombre muchas veces, literalmente, es altivo, es orgulloso, su carne solamente piensa en sí mismo. Un hombre normal que no conoce a Dios dice, yo no tengo necesidad de buscar a Dios, yo no tengo por qué obedecer a Dios. No, si yo tengo un estatus, yo tengo compañía, vamos a decirlo así, no, pues yo no me hace falta nada, gloria a Dios. Pero esa es la forma del hombre natural. Pero Jesús no solamente se hizo hombre, y no estoy diciendo que fue un Dios altivo, que Jesús hizo hombre para ser altivo, no, sino que se hizo hombre para ser un hombre común y corriente, un hombre normal, un hombre que podías verlo, saludarlo. Dice que era carpintero, estaba con su padre José, todos lo conocían, que nació en un pesebre, ¿verdad? Y que a los 12 años ya enseñaba, porque se le dio el poder de la sabiduría, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia lo tenía sobre él. Dios se lo había dado, pues ya estaba tomando forma de Dios, aunque no se aferró como a Dios. Entonces, después de ser hombre, se humilló, hermanos, se dejó humillar completa y totalmente. ¿Qué hicieras tú si tú tuvieras una creación y que esa creación te golpeara, te escupiera, te maltratara y después te matara? ¿Qué hiciéramos? Si yo tuviera una creación y que esa creación me dijera, bueno, todo lo que haces tú está como en contra de esto que está pasando, está como en contra de la normalidad de este mundo. Porque el tener una vida espiritual, hermanos, es ir en contra de las corrientes del mundo. Una vida en Dios, una vida espiritual, una vida llena de fe va en contra de los pensamientos del mundo, en contra de los pensamientos de la humanidad, en contra de los pensamientos de este mundo, de esta tierra. Porque el Dios de este mundo ha cegado el entendimiento de los hombres para que no vean y no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo. Por eso debemos de tener cuidado, hermanos. Pero todo esto, el apóstol Pablo dice que esto que sintió Jesús, que esto que pensó Jesús, que esa actitud que tenía Jesús, también hay que
quitar todo mal pensamiento, hermanos. Porque estos pensamientos tuvo Jesús, unos pensamientos de vida, unos pensamientos verdaderos, unos pensamientos puros. Lo cual dejó su trono y dijo, bueno, yo voy a ir a salvar esas almas perdidas, esas almas que andan en pecado. Voy a ir y voy a poner la luz, mi luz en las tinieblas. Voy a ir y voy a darles vida y vida en abundancia. Voy a ir y voy a darles paz. ¿Cuántos necesitamos paz, hermanos? La paz es algo tan glorioso, tan hermoso, hermanos, que cuando la tenemos sentimos que no nos hace falta nada. Pero cuando no hay paz, empieza, ¿verdad? Me falta esto, necesito esto, quiero ir aquí, quiero allá, no, pero también necesito ir aquí, necesito ir ahí. Empieza porque no hay paz. Pero para que haya paz hay que empezar a limpiar nuestra mente. Hay que poner a trabajar esta mente, la mente, y tratar de tener, como dice la palabra, dice la palabra que nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos tienen la mente de Cristo? Entonces, usted y yo debemos de vivir esta vida, la que vivió Cristo Jesús, porque Él pensaba en dar su vida, pensó en dar su vida, pensó en darlo todo, pensó en humillarse, pensó en ser siervo, en servir al Dios de los cielos. Y dice la palabra de Dios en Filipenses 4, ahí adelante, ¿vale conmigo? ¿Cómo debemos de pensar? ¿Qué pensamientos debemos de tener para imitar a Cristo? Para vivir una vida un poco pegada a Cristo. Capítulo 4, versículo 8 al 9. Mire cómo dice, una hermosa palabra, para que usted y yo nos vayamos ejercitando en nuestros pensamientos. Dice la palabra, Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Muchas veces andamos tribulados pensando tanta cosa, hermanos, en nuestra mente. Y hoy el Señor quiere ayudarte. Hoy el Señor tiene una palabra para ti y para mí, para que nos preocupemos por esto y dejar de preocuparnos, porque cuando te preocupas por otras cosas, el Señor, la paz que hay, que el Señor ha depositado en tu corazón, se quita. ¿Por qué? Porque nos preocupamos, atraemos esos malos pensamientos. ¿Y cómo se van? Pensando esto. Todo lo verdadero, algo de verdad, el que no miente, el que habla cosas verdaderas, el que no inventa. Oh, yo no le voy a mentir a mi esposa. Oh, yo no voy a decir una mentira. Eso es verdadero. Porque muchas veces esto pensamos, y si el hermano está pensando así, y si a lo mejor el hermano pensaría esto, porque me dijo esto, porque me dijo el otro, ya tienes un pensamiento no verdadero. Pero si venimos a la palabra y decimos, voy a pensar lo que es la verdad, Él me dijo esto y lo otro, yo no voy a ponerle ni lo voy a quitar, sino que voy a ser verdadero, voy a tener un pensamiento de verdad, todo lo honesto. El Señor esto le gusta, que si queremos pensar, bueno, ponte a pensar en la honestidad. ¿Cuántos son honestos? Debemos de caminar una vida honesta, como dice la palabra, hermanos. Ser honestos con mi hermano, ser honestos con los demás, ser honestos, aunque sea cristiano o no sea cristiano. La honestidad se demuestra en tu persona. No necesitamos solamente venir a ser honestos aquí, ¿verdad? Hermano, el pastor te pidió una silla, ¿se la llevaste? Sí. Oh, nadie me miró, ¿verdad? Nadie me miró. Dije que sí, para que me lo quité del hermano de encima. Pastor, le trajeron la silla, le dieron agua. No hay honestidad. En el trabajo, yo no sé por qué el Señor me lleva al trabajo, pero en el trabajo muchas veces nos falta, te cargo esto, mira, vas a salir a cuarto para las 5, ¿verdad? Cierras y te vas. No, vámonos antes, unos 20 minutos antes, todos ya me encargué, soy el encargado, no nos van a ver. Vámonos, no, pero es que te dijeron a tal hora. No hay honestidad. No hay honestidad, y
Y entonces cuando pensamos en no, a mí me encargaron esto, yo voy a ser honesto en esta área. Yo voy a cumplir en esta área. Hay que ser honesto. Voy a pensar en ser honesto y no en ser deshonesto. Todo lo justo, ¿cuántos son justos? ¿Cuántos saben que es justicia? ¿Cuántos saben que lo justo es lo que nos lleva a ser o lo que nos hace estar bien con los demás también? Todo lo puro, hermanos, estos pensamientos de pureza y no pensamientos de impureza. Porque cuando tenemos estos pensamientos limpios, cuando tenemos estos pensamientos puros, yo me voy a santificar, voy a buscar al Señor, porque yo no quiero tener una mente sucia. Cuando tenemos pensamientos puros y limpios, lógicamente nuestra mente se empieza a limpiar y empezamos a quitar toda suciedad de nuestra mente. Porque no estoy atrayendo lo malo, sino estoy atrayendo lo bueno. Estoy teniendo pensamientos limpios, puros, que no afectan mi mente, que no afectan mi forma de vivir, que no afectan mi forma de pensar. Si queremos pensar, vamos a pensar de esta forma. Todo lo amable. ¿Cuántos son amables, hermanos? Amén, ¿verdad? Por fe, levanta esa mano y diga, amén, hermano, yo quiero ser amable. Tal vez ayer no fue amable, pero hoy se nos está dando la palabra. Yo también quiero ser amable hoy. Si tenía pensamientos de amabilidad, bueno, yo hoy quiero ser amable, porque la palabra le dice, si quieres andar pensando muchas cosas, piensa lo amable, ser amable con los demás, ser amable con tu mamá, con tu papá, con tu hermano, con tu hijo, con tu hija, con tu esposo, con tu esposa, con el siervo, con la sierva, en tu casa, fuera de tu casa, en la calle, en tu carro, fuera del carro, con tus amigos, con tus amigas, donde quieras. ¿Por qué? Porque somos hijos del Señor, hijos de Dios y siervos de Jesucristo. Ocupar nuestra mente en esto nos lleva, hermanos, a crecer una vida sana en el Señor. Porque el Señor quiere traer paz no solamente a tu mente, porque muchas veces por no tener estos pensamientos no hay paz en tu mente. Algo te provoca, algo no te puede dejar, algo te incomoda, no hay paz en tu corazón. Estás aquí un rato y ya te quieres ir, ya te quieres mover, tú no sabes qué hacer, no sabes cómo pensar, no sabes qué sentir. ¿Por qué? Porque Dios quiere darte paz, pero a veces no recibimos esa paz. Y Dios quiere darnos paz no solamente en nuestro corazón, paz en nuestra mente, como dice Filipenses 4:7. Ahí atrásito, en un versículo antes nada más. Miren cómo dice, y la paz de Dios, ¿la paz de quién, hermanos? La paz de Dios, no la paz del hermano. Y la paz de Dios viene por la palabra, que sobrepasa todo entendimiento. Esto no lo vamos a poder alcanzar a entender ni descifrar, porque sobrepasa nuestro entendimiento. Nadie te puede dar paz más que Dios. Y la paz es inexplicable, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La paz de Dios. La paz de Dios, hermanos, viene cuando tenemos pensamientos buenos, puros, santos, cuando guardamos, cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, cuando cubrimos esto, porque a veces no hay paz porque el enemigo te avienta y te arroja dardos y te ataca para que no tengas paz. Pero cuando nos ponemos el yelmo de la salvación, cuando usamos la palabra y pensamos, Cristo murió por mí, Cristo dio su vida por mí, yo voy a ir a la palabra y voy a declarar que la sangre de Cristo tiene poder, que la sangre de Cristo me limpia. Yo no voy a pensar más de lo que escucho, yo no voy a decir más de lo que sé, voy a hablar lo que es verdadero, voy a hablar lo que es honesto, voy a pensar lo que es justo, voy a pensar lo que es puro, voy a pensar lo que es amable. Todo eso. Entonces va a venir la paz de Dios y va a guardar tu mente. Cuando menos sientas, ya no tienes pensamientos. No, quiero orar, tengo ganas de orar, tengo ganas de leer la palabra, tengo ganas de buscar a Dios, quiero buscar a Dios. ¿Qué hago? Ponte
lee un capítulo, lee un versículo, memorízate un versículo, memorízate 2 versículos. Oye, me sé un versículo, bueno, memorízate el que sigue. Y entonces se va a expandir, se va a extender tu mente, va a ir creciendo esa mente, vas a ir ejercitando esa mente, esa memoria. Y estamos ocupando nuestra mente en algo puro. Y la paz, vas a sentir una paz. Tú dices, wow, Señor, ya ven, ahora ya estoy bien, siento que estoy limpio. ¿Por qué? Porque tú estás usando la palabra, te estás poniendo el yelmo de la salud, estás muriendo tu mente, estás muriendo también tu corazón. Y el Señor va a guardar tu mente y tu corazón en Cristo, porque todos estamos en Cristo. Dice el versículo 9, dice, lo que aprendisteis, está hablando el apóstol Pablo, y recibisteis y oísteis. Vemos que todo se aprende, ¿verdad? Cuando vas a un trabajo, no sabes cómo es el trabajo. Oh, pero yo puedo aprender rápido, yo aprendo rápido, gloria a Dios. Y te ponen una máquina, o te ponen aquí, o te ponen allá, y tú rápido le agarras la onda. Oh, wow, porque te lo enseñaron, y porque nos lo enseñaron, aprendemos. Para esto es la enseñanza de la palabra, para que usted y yo aprendamos a tener una vida parecida a la de Cristo, una vida en imitación a Cristo. Entonces Pablo les dice, lo que aprendisteis, porque se aprenden las cosas, esto se ejercita haciéndolo una y otra vez. Tal vez vas a fallar la primera vez, o la segunda, o la tercera, cuarta, yo no sé cuántas veces, depende de tu empeño. Pero si tú quieres aprender, lo vamos a aprender. Lo que aprendimos, bueno, dice lo que aprendisteis y recibisteis. Entonces, para aprender hay que recibir primero, ¿verdad? Recibir la palabra. Y para recibir hay que escuchar, porque dice, y oísteis y visteis en mí. Entonces, lo que estaba hablando Pablo era porque lo había enseñado, porque lo había declarado, porque lo había mencionado, y lo veían en él, en su vida. Veían en su vida que eso él estaba haciendo. Y vistes en mí esto hacer. Y el Dios de paz estará con nosotros. Hay un Dios de fuego. Nuestro Dios tiene muchos nombres que se le atribuyen, como Dios de fuego, Dios de la salsa que habita en el fuego, el Dios de las aguas, vamos a ver, porque Él caminaba sobre las aguas. El Dios de perdón, porque Dios nos ha perdonado. El Dios de misericordia, porque Dios ha tenido misericordia. El Dios de bondad, porque ha sido bondadoso con nosotros. Pero también tenemos un Dios de paz. El Dios que nos quiere dar paz en nuestra vida. No quiere que andemos atribulados. Y a veces decimos, Señor, quítame esta tribulación, pero yo pienso que esto está mal, Señor, pero pienso que aquí le debería yo ser así. Dejemos los pensamientos. Mejor hay que pensar bien, pensamientos de verdad, pensamientos honestos, pensamientos claros. Ve al Señor, a la presencia del Señor, dame paz. El Señor te va a traer paz. Va a venir el Espíritu Santo y te va a tomar y va a caer sobre ti como un manto y te va a traer paz. Vas a empezar a sentir como corrientes de agua que se te empiezan a brotar en tu interior, y eso te va a dar una tranquilidad. Cuando menos sientas, se fue ese mal pensamiento. Ocupando la mente en Cristo, en el Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, hermanos? Entonces, hay que tener este sentir que hubo en Cristo, también nosotros. Pero por cuanto se humilló, hermanos, también nosotros hay que humillarnos. No antes ser humildes. ¿Cuántos quieren ser humildes? ¿Cuántos van a ser humildes, hermanos, en la palabra? Porque Él, hermano, siendo Dios, dice que no se estimó ser igual a Dios. O sea, Él podía ser como Dios. Él podía bajar con un caballo, así como está en Apocalipsis, que viene un caballo blanco y nosotros venimos alrededor de ellos montados en caballos blancos. Yo le quiero pedir al Señor un caballo blanco, pero que sea de fuego, así como los de Elías. De fuego, yo no sé por qué me encanta el fuego, pero yo quiero ese fuego del Señor. Yo quiero andar en el fuego, estar en el fuego y no ser un hombre apagado, un hombre que esté tibio, no, porque la palabra del Señor dice, o más bien quiero que seas frío o caliente, porque los tibios los vomitaré
en el templo de Jerusalén, yo soy el Hijo de Dios, y que los truenos empezaran en el cielo. Eso pudo haber hecho Jesús, mas sin en cambio se humilló, hermanos. Se humilló de tal grado que dijo: yo me voy a mostrar manso y humilde ante el mundo, no solamente ante su pueblo, sino que ante el mundo, ante los hombres, ante los maestros de la ley. Se humilló de tal forma, hermanos, que en vez de tomar un caballo, tomó un burrito en la entrada triunfal. Esto es un signo de humildad, de lo cual debemos de imitar a Cristo. Un signo de humildad de nuestro Señor, que nos enseña muchas cosas, amados hermanos. Vaya conmigo a Mateo capítulo 21. Vamos a ver cómo Jesús tuvo un signo de humildad y que a través de eso que hizo cumplió una palabra, una profecía que se le había dado. Aleluya, gloria a Dios. Y de ahí debemos de aprender, eso debemos de aprender, ser como Jesús, manso y humilde. Capítulo 21 de Mateo, del 1 en adelante, dice la palabra del Señor: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció. Fíjense en el versículo 4. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso. En otra versión dice humilde, y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. ¿Verdad? Imagínense cómo Jesús toma a 2 de sus discípulos y le dice: vayan a tal lado, allá van a encontrar esos animales, una burra, o sea, un asna y un burro joven, vamos a llamarle así. Ese es un pollino. Un pollino es el cual no se le ha montado nada, o sea que está nuevo. Fueron y encontraron, pero si se dan cuenta, si usted le dice al Señor: hija, hijo, vete a tal lugar, tal casa, y allí se te va a dar una orden, voy a decirle a tal hombre que te dé esa palabra, hay una palabra para ti. ¿Qué haríamos? ¿Iríamos, hermanos? Por la voz del Señor. Mas sin embargo los discípulos fueron. ¿Qué hicieron? Obedecieron nada más. Pero muchas veces esto ataca nuestra mente. Y si no encuentro la burrita, y si no encuentro el burro, y si no encuentro la asna, me va a regañar el Señor. ¿Dónde la dejaron? ¿Por qué no la encontraste? No, primero vamos a hacer otras cosas, después obedecemos a Jesús. Sin en cambio ellos fueron obedientemente porque se lo había mandado al Señor. ¿Cuántos obedecemos al Señor? ¿Cuántos nos sujetamos al Señor? Como discípulos, si usted y yo somos discípulos, debemos de hacer eso, obedecer al Señor, obedecerle a su palabra, obedecerle, porque cuando obedecemos pasa algo. Cuando obedecemos a Dios, acontece algo. Dice el versículo 4: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo. Todo lo de los discípulos, el asna, el pollino, lo que Jesús habló, se cumplió. Pasó eso para que se cumpla algo, que se cumpla el acto que hizo Jesús de humildad. Él fácil podía llamar desde el cielo del trono que descienda un querubín para que yo me presente en la entrada de Jerusalén. Mas sin en cambio no lo hizo, sino dijo: vayan por un asno, un burrito, me voy a montar sobre él. Y dice la palabra que entró en la entrega triunfal, donde muchos lo reconocían y decían: Hosana, Hosana al Hijo de David, bendito al Dios en las alturas y paz en los cielos. El
Señor cumplió por obedecer la palabra. Se había profetizado de Él. ¿Cuántas veces no se nos ha profetizado y no hemos visto cumplir lo que se nos ha profetizado porque no hemos ido al acto, el hacer en Dios? Y hoy la palabra nos invita que debemos de tener este sentir de Cristo, el cual se humilló, obedeció, hizo caso a la palabra, hizo caso a lo que se había ordenado, hizo caso a lo que el profeta profetizó de él. Yo no sé si usted lo esté viendo este panorama. Entonces vemos a un Jesús obediente, humilde. Si en cambio si fuera otro tipo de Dios, dijera, bueno, no, ¿por qué voy a montar un pollino? Voy a montar un caballo, un grande, uno de marca, uno de raza, pura sangre. Es más, voy a inventar un carro y voy a pasearlo porque soy el rey. Le decían rey de los judíos. La verdad es el rey de los judíos. Y no solamente de los judíos, es nuestro rey. Es tu rey y es mi rey, es nuestro rey para siempre. Es el Dios de los cielos. Es el que creó la tierra. Es el que creó el universo. Todas las estrellas los llamó por su nombre. Es con el poder de su palabra. Hizo la lumbrera que es el sol. Hizo la lumbrera que es la luna. Nunca por el poder de su palabra. Para el cambio se humilló y se humilló hasta los sumos, hasta los suelos, para que se le diera un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doble ante Él, ante su presencia, y toda lengua confiese que Él es Dios. Si usted y yo nos humillamos, hermanos, si usted y yo nos humillamos ante el Señor, se nos va a dar esa autoridad, no solamente aquí en la tierra, se nos va a dar esa autoridad ya en los cielos. Tenemos ese privilegio tan maravilloso, tan grande, pero hay que humillarnos. Hay que limpiar nuestra mente, hay que limpiar nuestro corazón, hay que obedecer al Señor para que se cumpla lo que se te ha dicho, para que se cumpla lo que se nos ha dicho, lo que se nos ha profetizado, lo que ya está declarado en el futuro a través de una palabra de Dios. Hay que hacerla para que eso lo veamos hacer cumplirse en nuestra vida. Eso es lo que nos falta, entrar, hermanos, entrar en ese ámbito espiritual, entrar en ese ambiente, en ese camino que el Señor nos está invitando a caminar. Hay que caminar en los caminos del Señor, no caminar en nuestros propios caminos, porque los pensamientos del Señor son más altos que los cielos, y los caminos del Señor son más altos que la tierra. Entonces, cuando aquí vemos que el Señor iba en contra del mundo, si fuera un gobernador, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el presidente Trump? Se compra un carro, bueno, tiene ese carro presidencial que está camuflajeado, que tiene armas, que lleva seguridad, no sé cuánto, que lleva blindaje en los vidrios, blindaje en la carroza, que tiene una bomba y que no sé cuánto tiene. ¿Por qué? Porque es el presidente. ¿Por qué? Porque es la autoridad máxima. Pues en cambio en Jesús, el rey del universo, el rey que nos hizo a nosotros, en un burrito, cumpliendo lo que Dios había dicho de él. Él vino a cumplir. Realmente ahí podemos ver en la palabra que dijo: yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. Él vino a cumplir la palabra de Dios. Y esto es lo que pasa, muchas veces no vemos cumplir la palabra que se nos ha dado porque no estamos en la obediencia. Hay que ir a la obediencia, hermanos. Hay que obedecer al Padre. Si el Padre nos dijo esto, vamos a ir a hacerlo. Y quitar ese pensamiento. Y si no pasa, no, pero es que puede pasar esto. No, quítate ese pensamiento. Hay que dejar esos malos pensamientos. No, sí, yo le voy a creer, mi Dios. Porque cuando usted y yo le creemos al Señor, en obediencia va a pasar. Porque cuando yo le creo al Señor y yo pongo mi confianza en Jesús, en Cristo, la palabra se va a ver, se va a materializar. Porque le estoy creyendo a un Dios vivo. Porque nuestro Dios no es un Dios de mentiras, no es un Dios mentiroso. Lo que Él dijo lo va a hacer, lo que Él dijo lo va a cumplir. Pero hay que sujetarnos a la palabra, hay que obedecer a la palabra. No hay que permitir que el enemigo ponga pensamientos malos, pensamientos turbios, pensamientos que nos desvían de la obra de Dios. Sino que hay que meternos en el mismo fluir del Señor, en el mismo camino.
nos está direccionando, por ahí vamos a ir. La palabra del Señor dice que el pueblo de Israel era movido, el pueblo de Israel era guiado por una nube en el día, una nube de gloria, una nube, la nube que se movía en el desierto en el día, pero una columna de fuego en la noche. Que si la columna de fuego se movía su tienda, se movía el pueblo, se movía el profeta Moisés, se movía todo. ¿Por qué? Porque eran guiados por el fuego. Si la nube caminaba en el día, se tenían que desarmar todo el santuario y volverlo a poner ahí adelante. ¿Por qué? Porque eran guiados. Ahora tenemos al Espíritu Santo de Dios, ese que es fuego. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da paz. Tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos da dirección. Ahí sigue caminando ahí. Sigue caminando, yo estoy trabajando. Yo sigo vivo, no estoy vivo, no estoy muerto. Cristo murió pero resucitó. Hay que ir en la dirección del Señor. No hay que desviarnos, porque un pensamiento nos puede desviar de la obra del Señor. Yo siento que hay que hacer esto. Si el Señor nos está poniendo, hay que hacerlo. Si no, hay que seguir la misma dirección. Hay que seguir en la misma dirección. Hay que llevar todo pensamiento a cautivo en el nombre de Jesús. Si el enemigo está arrojando dardos, bueno, yo voy a obedecer a Cristo, porque obedeciendo a Dios es que podemos vencer al enemigo. Yo no sé si usted sabía eso. Entonces la obediencia, hermanos, nos exhibe. Cristo fue exhibido en ese momento, en ese lugar. Todos decían: este es el Hijo de Dios, este es el Mesías, el Cristo. ¿Por qué? Porque se sujetó a Dios, a la palabra de Dios que se le dio. No importando lo que dijeran los hombres, no importando lo que dijeran los fariseos, Él se montó en el burrito para cumplir lo que se le había dado, lo que se le había mencionado. ¿Cuántos dan gloria a nuestro Señor amado? Entonces vemos un Dios tan grande, hermano, un Dios tan maravilloso. Ese es nuestro Dios. Y la humildad no es nada difícil, pero ¿cuánto nos cuesta, verdad? ¿Cuánto nos cuesta ser humildes? ¿Cuánto nos cuesta también obedecer? Porque la humildad está en obediencia, el amor está en obediencia, el creer está en obediencia también. Cuando tú le crees, tú confías. Cuando tú confías y se te dio una palabra: oh, yo le voy a obedecer porque amo a mi Señor. Yo voy a obedecer porque quiero amar a mi Dios. Yo le obedezco porque creo en Él. Y cuando obedecemos, vemos la gloria de Dios. Cuando obedecemos, podemos escuchar también la voz de Dios. Por cuanto hemos creído, hermanos. Por cuanto creemos. En el Señor. Vivir en Cristo es vivir y encontrar de los pensamientos del mundo. Vivir en Cristo, hermanos, es vivir una vida espiritual y una vida en contra de los pensamientos del mundo. Entonces, por eso, como le decía al principio, tener una vida espiritual va en contra de la corriente. En contra de la corriente. Dice la palabra del Señor que si nosotros queremos vivir, debemos de morir. Que si morimos, vamos a vivir y tener una vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, cuando el mundo escucha eso, ¿cómo voy a morir para vivir? O sea, que si quiero vivir tengo que morir, sí, pero el mundo dice: no, yo cómo voy a darle mi vida a Jesús si yo estoy bien joven, yo estoy bien fuerte, yo tengo mucho por qué darle a este mundo. Yo quiero tener éxito en este mundo. Yo quiero ser el más grande, el más reconocido, tener reconocimientos, un buen trabajo, gloria a Dios. Pero no le estamos dando nuestra vida a Cristo Jesús. Hay que entregarle nuestra vida a Cristo Jesús para que vivamos una vida eterna con Él. Y hay que derribar todos esos argumentos que el enemigo se pone en nuestros caminos. Hay que derribarlo. Así como David derribó a Goliat. ¿Cuántos se saben esa historia, hermanos? David era un pequeñito, hermanos. David era un pastor, el más humilde. Toda la escritura lo vemos y lo comparamos y vemos a Jesús y decimos: wow, qué
Dios tan maravilloso tenemos, qué Dios tan maravilloso y glorioso nos ha mostrado su amor, su paciencia, su obediencia, su misericordia. Y vemos a un Cristo que dejó su deidad de Dios para mostrarnos su gloria. Y que a pesar de que es fácil ser humilde, nos cuesta a nosotros. Y cuán difícil es cuando decimos hay que ser humildes. No, pero es que mi corazón no quiere obedecer, mi corazón no quiere buscar, mi corazón no quiere obedecer. Brota la altivez, brota el orgullo, brotan esos malos pensamientos. Pero David, dice la palabra del Señor, que cuando estaba pastoreando, dice que la palabra que cuando pastoreaba sus ovejas, las ovejas, dice que cuando venía un león y agarraba esa oveja, él iba atrás de ese león y le abría su boca y lo mataba y le quitaba su oveja porque amaba a sus ovejas. Y que también cuando un oso se enfrentaba contra él, cuando un oso iba contra su ovejita, él iba y lo mataba, dice. Cuando se imagina un oso de pie, se imagina un oso de pie peleando contra un pequeñito, un pastorcito. Y no tenía una réplica, no tenía una pistola, no tenía una arma para matar a ese oso. Nosotros vemos un ratón por ahí, cuidado con el ratón. Y brincamos y gritamos y nos espantamos, ¿verdad? Y hacemos cualquier cosa porque nos da miedo ese animalillo. ¿Qué pasara si miráramos un león? Solamente con el rugido del león tembláramos, nos quedáramos pálidos, blancos, amarillos, azules, no sé de qué color. Ahora si viéramos un oso puesto de pie, porque el oso cuando le lanzan una piedra, cuando lo empiezan a atacar, él cuando se enoja se pone de pie, empieza y pone sus garras, sus brazos fuertes, porque es un león feroz, es un animal, no tiene pensamientos, no piensa. Y se lanza, se ataca. Entonces, cuando vemos a David que peleaba y mataba no solamente al león, también mataba al oso, quién sabe cuántos animales más, porque tenía ese valor, no usaba un arma, sino que usaba una onda, una piedra, la agarraba. Oh, ahí viene el león, ahí viene el tigre, ahí viene, no sé, una serpiente, ahí viene un oso. Y lo mataba, estoy seguro que lo mataba, porque defendía su rebaño, defendía sus ovejas. Por eso cuando fue la guerra allá con Goliat, sus hermanos decían, ¿tú qué vienes a hacer aquí? ¿Quién te llamó? ¿Qué vienes a hacer tú, pastorcito de ovejas? Y el rey David fue guerrero porque conocía a Jehová. ¿Qué se está dando? ¿Qué se le va a dar para vencer a ese bocón, para vencer a ese Goliat, para vencer a ese gigante? Se le va a dar a su hija, se le va a poner tesoro, se le va a poner una capa de púrpura, se le va a vestir como rey, se le va a dar un privilegio del reino. Ok, iré yo en el nombre de Jehová. Y dice que se levantó y fue y se puso la armadura de Saúl, pero no le vino porque la armadura no le venía, porque él tenía diferente estatura. Se dice que Saúl estaba más grande que David, entonces no podía usar esa armadura, no podía usar esa arma. La espada le pesaba, su escudo le pesaba, su casco también, su yelmo también, todo le pesaba. La armadura de Saúl, porque era de Saúl, era prestada. Y esto nos enseña que debemos de pelear con nuestras propias armas, no con la arma de otro, no con el pensamiento de otro, con nuestras propias armas, porque Dios te ha dado esas propias armas para ti y para mí. Dios te ha enseñado a pelear una guerra espiritual. Usa tus armas, hay que usar la palabra, y la palabra más eficaz y certera y poderosa es la bendita palabra del Señor. Por eso que debemos de tomar la espada, que es la palabra, que es el espíritu, el poder de la palabra, y pelear contra el enemigo, cualquier argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Entonces el rey David fue y dijo, bueno, yo voy a pelear, voy a matar a este incircunciso que está ofendiendo al pueblo de Dios. Y sus hermanos, que eran guerreros, David no era un guerrero, después se hizo guerrero, pero David, siendo un pastorcito, llevando seguramente su morralito lleno de piedras, dice que llevaba 6 piedras, su morralito, estoy seguro, con su onda, no sé, tal vez su machete o no sé qué llevaba, algo llevaba. Dijo, bueno, yo voy a ir a pelear con ese gigantón. Y cuando se puso de frente, fíjense que cuando yo miraba esto, que dice la palabra que peleaba contra osos y leones, y
y los mataba y le quitaba las ovejas de su boca, estoy seguro que cuando Goliat decía, tú vienes con piedras y palos como si fuera yo un perro, pues ¿qué me estás tratando de decir? Eso decía Goliat. Amén. Entonces hablaba mucho, dice que estuvo 40 días insultando al pueblo de Dios. Estuvo atacando, ustedes no pueden, ustedes son cobardes, ustedes son miedosos, no hay guerrero para mí, ¿quién vendrá contra mí? Hablaba, gritaba, abría su boca nada más. Entonces estoy seguro que cuando David iba y lo veía y lo escuchaba, mira, ahí está un oso con el yo mataba, mira, ahí está un león el cual yo he matado muchos de esos que hablan, yo lo mato, yo con un carro, un bifón, mi onda, y le lanzo una piedra y es derribado, es muerto. Miraba ese Goliat como un oso que se levantaba con las manos y su escudero por delante. Él no veía un Goliat, no veía un gigante, veía un oso. Por eso se le hizo normal, yo voy a agarrar mi fonda, yo voy a pelear contra ese gigante, lo voy a derribar. En el nombre de Jehová de los ejércitos, yo vengo bajo el poder de su nombre. Y lanzó, agarró la onda y me lanzó el dedo, me incrustó en la frente, derribándolo. Y dice la palabra que no cayó por atrás. Porque lo normal y lo básico es que cuando te pegan de frente, te caigas para atrás. Eso es lo normal, lo natural. Si te dan un golpe, tú te vas a ir para atrás. Pero no pasó eso, sino que al incrustarse la piedra en la frente, cayó de frente. No fue tanto fue la piedra, sino fue la fe, la convicción, la valentía, el esfuerzo, la seguridad que tenía David en Jehová, sabiendo que no es con fuerza, sabiendo que no es con ejércitos, sino es con el Espíritu de Dios. Y eso el rey David lo sabía, ya en la intimidad con las ovejas. Eso él lo sabía. Cuando se le incrustó, cayó por enfrente, porque no resistió el poder de Jehová. Es como cuando cayeron los muros de Jericó. ¿Cómo es posible que por un grito se caiga, se derrumbe unos castillos tan fuertes, tan grandes, que no pueden ser derribados ni siquiera con maquinaria? No era posible. Y por un grito del pueblo de Dios fueron derribados. Fueron hechos polvo, fueron destruidos. Entonces no vemos tanto el poder, no tanto vemos obras maravillosas, sino vemos la obediencia. La obediencia y la valentía también de David. Esto pasa muchas veces, el enemigo te quiere espantar, te quiere asustar. Abre su bocota como león, como oso. Tú ve con la palabra. Yo voy delante de ti caerán 1000, a tu diestra 10,000, mas a ti no va a llegar, no llegará. Por un camino va a venir, por 7 van a salir. Sabemos la palabra, sabemos cómo pelear, hay que pelear, hay que guerrear. No nos espantemos como los hermanos de David, estaban ahí aguantando 40. ¿Qué estaban esperando? Estaban esperando a David. Un guerrerito que no venció con espada. Bueno, sí venció con espada, pero primero usó la onda, porque le cortó la cabeza. Nadie se atrevía a hacer eso, porque lo veían grande, gigante, fuerte, con su escudero por delante. No, pues primero tenía que vencer el escudero, pero el escudero, una vez venciendo a su señor, el escudero, estoy seguro que corrió. Y no dice la palabra, pero estoy seguro que corrió. ¿Por qué? Porque le tuvo miedo a David. Dice que cuando cayó Goliat, fue corriendo y le agarró su espada, y con su misma espada le cortó la cabeza. Hay que cortarle la cabeza a todo gigante que se nos pone enfrente, hermano. Hay que quitarle la cabeza, hay que cortarlo con el poder de la palabra. Llevando cautivo todo pensamiento. Si tú tienes un mal pensamiento, ¿qué es lo que dice la palabra? No mientas, vamos a obedecer, no voy a mentir. Segunda de Corintios, versículo 10, capítulo 10, perdón. Mire cómo dice. Segunda de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Que debemos de llevar todo pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Aleluya. Segunda de Corintios 10, 5. Dice la palabra: derribando
altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Sí, el enemigo se levanta. El enemigo se va a levantar. ¿Por qué? Porque no le está gustando que usted avance. El enemigo, las palabras del mundo van a decir: oh, no te esfuerces. ¿Para qué te vas a desvelar orando si te vas a enfermar? Eso es contra del Espíritu. No, tú obedeces a Dios. Si Dios te dijo: ora. Si Dios te dice: esfuérzate y sé valiente, vamos a esforzarnos y ser valientes. Todo se lleva a la obediencia. Toda altivez que se levante contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo Jesús. Entonces, cuando se te ve un mal pensamiento, llévalo a la obediencia de Cristo, llévalo a la obediencia al Señor. O el Señor me mandó esto, yo voy a hacer esto. No, pero es que no le hagas caso porque también te hizo esto. No. Yo voy a llevarlo a la obediencia, a obedecer a mi Dios. Mi Dios me dijo: sujétate, yo me voy a sujetar. Mi Dios me dijo: esfuérzate, yo me voy a esforzar. Mi Dios me dijo: ama, yo voy a amar. Mi Dios me dijo: perdona, yo voy a perdonar. No, pues es que Él no te ha perdonado. Tú perdona, yo voy a perdonar, yo voy a amar, punto. Llevo toda la obediencia a Jesús, y a su debido tiempo el Señor se va a glorificar en mi vida, porque esto hay que tenerlo en nuestro corazón. Si usted y yo obedecemos a Dios, vamos a glorificar al Señor, al Padre, a Cristo, al Espíritu Santo, y va a venir una llenura en nuestro corazón. Miren como dice el Evangelio de San Juan, capítulo 12, ya con esto vamos a estar terminando. Gloria a Dios. Juan capítulo 12, versículo 27 al 30. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermanos? Aleluya. Dice la palabra del Señor, hablando nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 12, versículo 27 dice: ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. O sea, no puede pedir salvación porque para eso fue enviado el Señor. Porque estaba hablando de su muerte. Jesús ya estaba anunciando su muerte, que iba a ser entregado, porque había ido unos griegos a buscarlo para arrestarlo. Pero todavía no se había llegado exactamente la hora, pero ya el Señor Jesús ya sentía. Dice: Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor se ha glorificado en los profetas en los tiempos antiguos, mostrando señales y prodigios, maravillas, milagros, señales gloriosas, ¿verdad? Y le contestó Dios al Señor. Entonces aquí vemos otra vez que el Señor habla desde el cielo. Pero mire cómo dice, versículo 29: y la multitud que estaba allí, o sea, había mucha gente alrededor de esa oración de Jesús, podemos verlo así, y la multitud que estaba allí y había oído la voz, decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le hablaba. O sea que lo que se escuchó ahí, muchos fueron testigos de la voz de Dios. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. O sea, vino esa voz del cielo. Entonces cuando vemos en la palabra que dice que se escuchó una voz del cielo, a mí me lleva a pensar las veces que Dios le había hablado a Jesús. Muchas veces, varias veces le habló Dios, se escuchó en los cielos la voz del Padre glorificando a su Hijo, y aquí hay otra vez de eso. Pero no creyeron. ¿Por qué? Porque dijo: a lo mejor fue un trueno. Otros dice la palabra que otros decían: será un ángel que habló. Porque no había fe en su corazón, en sus corazones. No creían en el Padre, no creían tampoco que Jesús era el Hijo de Dios. Mas este sentir no tiene que haber en nosotros, sino que en nuestro sentir tiene que haber una fe y una confianza en la voz del Señor, en la voz de Dios. Dice el versículo 29: y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno, otros decían: un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo:
no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. O sea que la voz no fue para contestarle al Señor, sino fue para que creyeran, para que hubiese fe en los corazones de ellos. Pero ellos dijeron, ellos pensaron que era un ángel o un trueno. Seguramente escuchó un tronido fuerte y lo he glorificado desde el cielo. ¿Se imaginan escuchar la voz del cielo? El Señor se quiere glorificar en tu vida, hermano. El Señor quiere glorificarse en tu vida una y otra vez, porque eso es lo que dice: lo glorificaré, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Así como se glorificó en tu vida cuando tú no conocías a Dios, vino la palabra del Señor, vino el convencimiento del Espíritu Santo en nuestro corazón y se glorificó, porque cuando se glorifica al Señor nosotros le damos la gloria y la alabanza. Pero estando en sus brazos, Él se quiere glorificar otra vez. Quiere que tú le des la gloria. Él quiere recibir la gloria otra vez. Porque la voz viene para que aumente nuestra fe. La voz de Dios viene para que se afirme nuestra fe. Y estemos seguros y confiados en que es nuestro Dios, y no solamente nuestro Dios, nuestro Padre, el cual le podemos hablar, nos podemos acercar y le podemos decir: oh Señor, aquí está mi corazón, mis labios, mi mente, mi vida, Señor, tómala. Y cuando nos ponemos en esta actitud, venimos a imitar la actitud de Cristo, el pensamiento de Cristo, la forma de pensar de Cristo, porque Él se humilló y dice que se le dio un nombre sobre todo nombre. Va a llegar un tiempo donde Dios te va a exaltar, es más, nos va a exaltar y nos va a llevar al cielo, hermanos. Ese es el momento que debemos de estar esperando. Por eso debemos de esforzarnos a imitar a Cristo, de imitar al Señor, en esforzarnos en imitar lo que Él hizo, caminar sus pasos, caminar sus sendas, caminar las sendas del Señor, amado hermano. Entonces concluimos todo: que Dios quiere usar tu mente, Dios quiere limpiar tu mente, Dios quiere que seamos humildes, Dios quiere glorificarse en nuestros corazones. Amén. Este es el mensaje, esta es la palabra del día de hoy, hermanos. Así es que vamos a ponernos de pie, vamos a orarle al Señor, vamos a decirle: Señor, glorifícate en mi vida una vez más, así como se glorificó al principio. Vamos a decirle: Señor, glorifícate otra vez en mi vida, en mi forma de caminar, en mi forma de pensar, en mi forma de vivir, en mi forma de imitar, imitando a Dios como hijos amados, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Amén. Esta es la palabra. Hay que imitar al Señor una vez más y otra vez. Y hay que pedirle hoy al Señor. Vamos a decirle gracias. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la palabra del día de hoy, Señor. Padre, he dado tu palabra, he dado tu mensaje, Señor. Y ayúdanos a tener pensamientos puros, santos, que nos ayuden a perseverar y a imitarte a ti, Señor. Ya que eres tú, Padre glorioso, que nos da la fuerza. Aleluya. Oramos, hermanos. Padre, te damos gloria, Señor, en este